sea la gloria por siempre. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Amén, amén, ¿verdad? A Dios sea la gloria por siempre. Y vamos a ver cómo Dios actúa de una manera extraña. Extraña para nosotros, porque Dios no se acomoda a la lógica humana. Ese ha sido el error del ser humano, que ha querido juzgar a Dios según su propio criterio, según el criterio del hombre. Ha querido someter a juicio incluso a Dios en base al concepto que nosotros tenemos como justicia o como justo. Y nos olvidamos de lo que Dios mismo ha dicho en su palabra, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Y que como la altura de los cielos sobre la tierra, hermanos, así también son tan altos sus caminos y sus pensamientos de los nuestros. No podemos compararnos con Dios. No podemos enjuiciar a Dios. Más bien, como vamos a ver ahora, lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Porque Él mismo dice en su palabra que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y es que de Dios viene el enaltecimiento, pero también de Dios viene la humillación. Y de Él es el que quiere exaltar, exalta, y el que quiere humillar, humilla. Y Él nos invita, nos insta a nosotros a humillarnos delante de Él. Porque a un corazón contrito y humillado, Él no rechaza, Él no desprecia. Por eso vamos a ver entonces cómo Dios actúa de manera extraña. La extraña metodología de Dios. Dice ahí en el versículo 30, en la primera parte, dice: pues como nosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Nosotros en otro tiempo éramos desobedientes a Dios. La condición pasada de los creyentes gentiles a los que Pablo se estaba dirigiendo allá en Roma, les recuerda que si ellos estaban delante de Dios, no era por sus propios méritos, no era porque ellos tenían un buen historial, sino más bien era porque Dios había tenido misericordia de ellos, ya que ellos habían sido desobedientes a Dios. No solamente desobedientes a los padres, no solamente desobedientes a la autoridad, sino sobre todo desobedientes a Dios. Y esto, hermanos, nos recuerda también lo que el apóstol Pablo dice a los efesios. También recuerden, el apóstol Pablo escribió a los efesios, que también eran gentiles, ahí en el capítulo número 2 de Efesios, versículo 12 y 13, nada más para reforzar este argumento del apóstol Pablo. Dice, por tanto, desde el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué habían sido hechos cercanos los efesios? ¿Por qué habían sido hechos cercanos los romanos, gentiles? ¿Por qué nosotros mismos también fuimos hechos cercanos al pueblo de Dios, a los pactos de la promesa? Por la sangre de Cristo, por medio de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo le recuerda a los gentiles que ellos mismos habían sido desobedientes a Dios en otro tiempo. Esto era para quitar cualquier motivo de jactancia de parte de ellos. Nada más recordando un poquito lo que dicen los versículos anteriores, que Dios mismo había desgajado algunas ramas del olivo cultivado, del buen olivo, para injertar aquellas ramas del olivo silvestre, refiriéndose a aquellos gentiles que fueron injertados, que fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Y para evitar su jactancia, dice, tal vez ustedes dirán, bueno, ahora yo estoy injertado, y qué bueno que Dios haya desechado a algunos del pueblo de Israel. Dice, no debes jactarte, más bien debes temer, más bien debes permanecer fiel, porque si Dios desgajó a las ramas del buen olivo para injertarte a ti, ¿crees que Dios no puede también, si tú
te portas igual, si tú actúas igual en rebeldía, en incredulidad, Dios también puede desgajarte a ti y volver a reimplantar esas ramas que fueron desgajadas. Entonces, ya vimos esto que es una advertencia para los creyentes gentiles y también una nota de esperanza, ¿verdad? Para los del pueblo de Israel que han endurecido su corazón delante de Dios. Entonces vemos aquí que los creyentes gentiles en su condición pasada habían sido desobedientes a Dios. Y vamos a ver también, hermanos, la estrecha relación entre la actual condición de los creyentes gentiles y la de los israelitas incrédulos. Están íntimamente relacionados. Dice ahí el versículo 30 en la segunda parte: pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así es de que, hermanos, nosotros como pueblo gentil debemos estar agradecidos, como dije en ocasiones anteriores, primeramente con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, pero también con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios le encargó a ellos, ¿verdad? Su palabra, y ellos la guardaron con mucho celo y nos la han hecho llegar. Aparte de eso, en medio de ellos nació nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Dios fue preservando a este pueblo para que en su seno naciera el Salvador del mundo. Pero también, hermanos, esas promesas, ese pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y que fue el motivo por lo cual Dios ha estado preservando a su pueblo, de alguna manera, hermanos, también nos ha alcanzado a nosotros. Porque en Abraham hemos sido bendecidos también, en su descendencia. Y en este caso, ¿quién es la descendencia de Abraham? Según la carne, Jesucristo. En Jesucristo hemos sido bendecidos en nuestro padre Abraham, con nuestro padre Abraham. Y Él es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Abraham es el Padre de todos los creyentes, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces hay una estrecha relación entre nuestra condición actual como creyentes gentiles y la de los israelitas incrédulos. Incluso actualmente, hermanos, la mayoría del pueblo de Israel son incrédulos en el sentido de su relación con Cristo. La mayoría no acepta a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y por eso ellos mismos han endurecido su corazón y Dios mismo también ha endurecido su corazón hasta que entre la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles que fueron escogidos desde el principio, y luego también toda la plenitud de Israel, o sea, de aquellos israelitas que Dios también escogió desde un principio para salvación. ¿Por qué? Porque Él siempre ha tenido un remanente a través de los siglos y ninguno se va a perder. Así como Jesús oraba en Juan 17, dice: te doy gracias, Padre, porque de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición nada más, para que la escritura se cumpliese. Y sabemos por Romanos capítulo 8, hermanos, que aquellos que Él escogió desde un principio, a esos mismos llamó, a esos mismos que llamó, a esos mismos justificó, y a esos mismos que justificó, a esos mismos también los va a glorificar. En ese proceso, hermanos, que es la obra de Dios, no es la obra del hombre, es la obra de Dios, ninguno se perderá. Ninguno, porque esa es su promesa. Ahí en Juan 10, cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor, Él mismo dice que ninguna de sus ovejas se perdió, que nadie va a arrebatárselas de su mano ni de la mano de su Padre. Y nadie es más poderoso que nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, nadie puede arrebatarle de su mano a ninguno de sus hijos y de sus hijas, a ninguna de sus ovejas. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Amén, porque lo dice el Señor en su palabra. Entonces, ahora hemos alcanzado misericordia debido a la desobediencia de ellos, pero porque Dios así lo planeó desde un principio. Por eso hablamos de la extraña metodología de Dios. Esto como que no tiene lógica. Esto como que, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no salvó a todos los del pueblo de Israel? Y también, ¿por qué no salva a todos los gentiles? Si Él es soberano, si Él es omnipotente.
Pero hermanos, Dios ha querido hacerlo de esta manera. Y nosotros no tenemos por qué decirle cómo Él debe actuar. Tristemente, hermanos, en la actualidad hay muchos que le hacen su agenda a Dios. Escriben lo que quieren y se lo presentan a Dios para que Él actúe conforme a lo que yo quiero, conforme a mi agenda. En lugar de presentarse delante de Dios y decirle como Pablo y decirle como otros de sus profetas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu siervo oye. Esa es la actitud que deberíamos de tomar y no la de hacer nuestros planes y hacer nuestra agenda y llevárselas a Dios para que Él llene nuestra agenda, para que Él haga lo que nosotros queremos. Nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Él y Él no existe para hacer nuestra voluntad. Ahí hemos errado en ese sentido como seres humanos y aún a veces como cristianos también. Pero recordemos, hermanos, que Dios ha querido actuar de esa manera. Ha querido endurecer el corazón de la mayoría del pueblo de Israel para alcanzar también al pueblo gentil. Así es que está estrechamente relacionada el endurecimiento del corazón de la mayoría del pueblo de Israel y el que los gentiles pudiéramos responder al Evangelio. Y aún eso, hermanos, el poder responder es algo que Dios ha hecho en nosotros. Porque Él abrió nuestros oídos, porque Él abrió nuestros ojos, porque Él abrió nuestro corazón, así como abrió el corazón de Lidia cuando Pablo estaba predicando. Así, hermanos, Dios abrió tu corazón también para que escucharas el Evangelio, para que escucharas la palabra de Dios. Todo, hermanos, esto es la obra de Dios. Es Dios quien te convirtió en su hijo, quien te adoptó como su hijo. No tanto que tú te hayas convertido, no tanto que tú hayas aceptado a Cristo, sino Él primeramente te aceptó. Y como respuesta, como evidencia de que Él te aceptó, tú también le aceptaste. Pero ese es el resultado del obrar de Dios. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, hermanos, no olvidemos esa estrecha relación que hay para que no seamos arrogantes, como dice el apóstol Pablo, para que no seamos creídos en ese aspecto, que nosotros sí nos lo merecíamos. También, hermanos, debido a que Dios ha tenido misericordia de los gentiles que antes eran desobedientes, Dios también tendrá misericordia de los israelitas que ahora son desobedientes. Y eso lo dice aquí en su palabra. Y recuerden, ya vimos hace 8 días que Pablo está hablando de un misterio, del misterio que ha sido revelado ahora. Esto que había estado oculto en los siglos pasados, en las edades pasadas, ahora Dios lo está mostrando a través del apóstol Pablo. Y entonces ha dejado ya de ser un misterio. Ahora es algo revelado. Pero esto no es el resultado de la investigación del hombre, ni de los sabios, ni de los filósofos, ni de los teólogos, sino esto es porque Dios lo ha dado a conocer, porque Dios quiso que lo supiésemos en su momento, en su tiempo. Dice ahí el versículo 31, así también estos, refiriéndose al pueblo de Israel, a los que han endurecido su corazón, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, a ustedes los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Hermanos, así como tú y yo no hicimos méritos para alcanzar misericordia delante de Dios, lo mismo los judíos o del pueblo de Israel, que ahora son incrédulos, no necesitan hacer méritos para alcanzar misericordia. Falta solamente que Dios quiera tener misericordia de ellos, y ellos también, hermanos, creerán en el unigénito Hijo de Dios. Ellos también creerán en Jesucristo como el Mesías. Y al creer en Jesucristo como el Mesías, serán salvos, dice la Escritura. Porque el que en Él creyere, dice, no será avergonzado.
dice la palabra del Señor. Dios mismo colocó a todos, tanto judíos y gentiles, en condición de desobediencia. Y aquí entre paréntesis yo le pongo, aunque por sí mismos se encontraron en esa situación de desobediencia. Dice ahí en Romanos 3, 9 al 12, usted hace un rato que oraba, mencionaba precisamente, tenía en mente este pasaje, y usted al recordar especialmente Romanos 3, 10, donde dice, no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y cuando dice no hay justo ni aun uno, está incluyendo ¿qué? A toda la humanidad, incluyendo al pueblo de Israel, incluyendo a los judíos. No hay justo ni aun uno, dice el Señor. Entonces, si no hay justo ni aun uno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la Biblia habla de que hay justos e injustos? ¿Quién marcó esa diferencia? ¿Cuándo se marcó esa diferencia, esa distinción? Jesús la marcó. Todo aquel que en Él cree, dice, vuelvo a citar Romanos 5.1, voy a estar citando en varias ocasiones estos pasajes porque son claves para entender la justificación por gracia, la justificación de parte de Dios. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él marca la diferencia. Por eso ahora podemos considerarnos justos delante de Dios, porque Él nos justificó, porque Él nos declaró justos. De otra manera, hermanos, seríamos anatemas, destinados para ser sacrificados, para ser destruidos. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos sus hijos. Él nos ama, Él nos ha dado su espíritu morando en nosotros y nos ha adoptado como sus hijos. Dios mismo colocó, ahí todavía, ¿verdad? Debido a que Dios ha tenido misericordia de los gentiles que antes eran desobedientes, Él también, hablando de Dios, Él también tendrá misericordia de los israelitas que ahora son desobedientes. Y esto, hermanos, menciono, no es su obligación de parte de Dios, no el judío, el israelita, no puede apelar a esto y decirle, Señor, pues si tú tuviste misericordia de esos inmundos gentiles, ahora con mayor razón debes tener misericordia de mí, porque yo soy descendiente de Abraham, porque yo he guardado la ley, porque yo estoy circuncidado. No se puede acercar un judío o un israelita en esos términos delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le obliga, a Dios nadie le presiona. Él es soberano, Él es autónomo, Él es autosuficiente. Como vamos a ver más adelante, Él no le debe nada a nadie. Él no tiene compromiso con nadie en el sentido de que alguien le exija. ¿En base a qué le va a exigir? Por eso a veces también está mal cuando decimos, reclámale a Dios sus promesas. Hermanos, ¿en qué te basas para reclamar delante de Dios? Es verdad que Cristo ha hecho la obra, es verdad que Cristo ha comprado con su vida y con su muerte, con su sacrificio, muchas bendiciones para ti y para mí. Pero eso no nos da derecho a reclamarle. Sí podemos acercarnos y pedirle. Él mismo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le va a abrir, dice el Señor. Él está dispuesto a bendecirte, Él te escucha, Él está dispuesto a abrirte, aún dice a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde, pero no en una actitud de reclamo, sino tenemos que acercarnos a Él, como decía hace un rato, en una actitud de humildad, porque al corazón contrito y humillado, dice el Señor, yo no lo rechazo. Entonces, Dios, hermanos, ha querido tener misericordia de nosotros, que en un tiempo éramos desobedientes, y si ahora hay judíos o israelitas desobedientes,
Pues así como tuvo misericordia de nosotros cuando éramos desobedientes, que estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, Él puede tener también misericordia de ellos, como lo tuvo de nosotros. Dios mismo colocó a todos, tanto judíos y gentiles, en condición de desobediencia, para tener misericordia de todos, tanto de judíos como de gentiles. Dice el versículo 36 de Romanos 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Pero estoy ahí en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Romanos 11:32. Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Ya habíamos dicho anteriormente que de por sí el ser humano por sí mismo no quiere nada de Dios, no busca a Dios. La mente del hombre sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, no quiere nada con Dios, no desea nada de Dios. Cuando hay ese sentir de buscar las cosas de Dios, es porque Dios mismo está obrando en nuestro corazón, en el corazón de las personas. Y aquí mismo dice que Dios mismo colocó, y hay una traducción donde dice que Dios mismo encerró a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. O sea, tanto judíos como gentiles están en la misma situación, en la misma condición. El hecho de ser del pueblo de Israel, de ser descendientes de Abraham según la carne, el hecho de estar circuncidados delante de Dios, hermanos, no les da derecho, no les da privilegios. Dios mismo colocó a todos, ¿qué dice? En desobediencia, en rebeldía, en condición de condenación. ¿Para qué? Para tener misericordia, tanto de judíos como de gentiles. Ese es el actuar de Dios, hermanos. Y yo sé que a muchos no les gusta, no les parece. Quisieran que Dios actuara como yo quiero. Pero recordando las palabras que están en los versículos anteriores, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que sí. Son preguntas que ahí mismo va la respuesta. Son preguntas retóricas, se le llama así. ¿Por qué? Porque ahí mismo está la respuesta. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, lo que Él quiere con sus criaturas. Y lo que Él hace es justo, porque Él es santo, hermanos. Él no se equivoca. Tú y yo sí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos injustos. Pero Él no se equivoca, porque Él es santo, porque Él es perfecto, para que le fuese recompensado. Hermanos, ¿Dios tiene alguna deuda con los ángeles? No. ¿Tendrá alguna deuda con los hombres? Él no tiene ninguna deuda con nadie. Porque de Él, vamos a leer o a decir juntos, hermanos, este versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.